En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglanesia Pérez. Ya tenemos ley de extinción de dominio. Ayer, de hecho, el presidente de la República en un acto en Palacio, con la presencia de los diferentes sectores, partidos políticos, juristas, con el Congreso de la República, de las bancadas de los diferentes partidos, los presidentes de ambas cámaras, Cámara de Diputados y el Senado de la República y otras personalidades de la sociedad civil, pues se hizo la promulgación de esta ley. Es decir, que tenemos la ley de extinción de dominios, es la 340-22, digamos casi una coincidencia con la ley de compras y contrataciones, que también es 340 pero -06. En este caso es 340-22 relacionada al año en el que estamos. La ley de extinción de dominio tuvo muchos debates, no tanto como el Código Penal. Pisaba muchos intereses. De hecho, Alfredo Pacheco decía que en los años que tiene en el Congreso de la República, pues no había tenido que trabajar una ley más difícil que esa. Es decir, que es la más difícil que ha trabajado en el tiempo que tiene en el Congreso de la República, porque tiene muchos intereses involucrados. Sin embargo, yo veo la aprobación de la ley de extinción de dominios como un ejemplo, vamos a decirlo en ese sentido, como la evidencia más grande de que cuando hay voluntad política las cosas se pueden hacer, aunque sea en el último minuto. El Código Penal ha perimido en varias legislaturas. El Código Penal ha pasado de año tras año en debate, en comisión, tanto bicameral como comisiones unicamerales, es decir, en las diferentes, en donde están los diputados como donde están los senadores. Pero no solamente el Código Penal, tenemos el Código de Procedimiento Civil. Recuerdo que antes de que Mariano Germán Mejía saliera de la Suprema Corte de Justicia, lo entrevisté y algo de lo que planteaba era que su deseo era que por fin se aprobara el Código de Procedimiento Civil, que ustedes han visto que han ocurrido muchísimas cosas en torno a embargos, en torno a bienes que tienen las personas, reclamos en materia civil, precisamente porque el Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana data igual que nuestro Código Penal y no ha sido tampoco modificado. Tenemos la ley de compras y contrataciones, que es una necesidad que los actos de corrupción han evidenciado, de que efectivamente debemos actualizar nuestra ley de compras y contrataciones. Está en el Congreso. Como esas puedo citar muchísimas otras más. Entonces, si pudimos sentarnos, pudimos debatir, pudimos tener la ley de extinción de dominio a pocos minutos de que se cumpliera la legislatura, entonces es posible tener las otras leyes, actualizar las otras leyes que tenemos en nuestro país si hay voluntad política. Y digo si hay voluntad política porque, por ejemplo, en el caso del Código Penal, el presidente, el partido y los demás miembros siempre han dicho, es un tema complejo y no se puede aprobar. La ley de extinción de dominio también es compleja. Señores, la ley de extinción de dominio tiene muchos intereses, muchísimos intereses vinculados, políticos, empresarios, personalidades de la sociedad, que usted siquiera se imagina, la banca, que es la que gobierna básicamente en este estado y en todas partes del mundo. O sea, sus recursos se vieron o se ven de hecho afectados, el gran temor que tienen precisamente por el tema de la ley de extinción de dominio, y se pudo poner de acuerdo. El Estado pudo aprobar la ley de extinción de dominio. No es la mejor, sí, pero tenemos por lo menos la ideal, la que nos da el paso de que podemos de ahí en adelante mejorarla. Entonces, si eso se pudo con la ley de extinción de dominio, definitivamente se puede hacer con otras leyes y no ponernos en el Congreso, por ejemplo, a verificar de que fulana usa una falda roja y yo tengo que traer la negra, que fulano no está bien maquillado, que tiene la barba desalineada, que no puede tener cabello, los hombres no pueden estar teniendo mucho cabello porque eso va en contra de la estética y cosas superficiales que se pierde muchísimo tiempo en el Congreso de la República, y de hecho se le da importancia como si fuera algo capital, como si de eso dependiese la operatividad de la República Dominicana, si de eso dependiese la operatividad del sistema. Entonces, con la ley de extinción de dominio se pudo lograr, pues entonces ahora el Congreso no tiene razones para decir que con otras leyes no se puede llegar a un consenso.
consenso, porque se pudo hacer. Se pudo hacer con la ley de extinción de dominios, pese a que al Partido de la Liberación Dominicana se le decía que ellos no quieren la ley porque no quieren que se le quite lo que se robaron, porque el PLD está tildado como ladrones. El PLD se pudo poner de acuerdo y se sentó a la mesa y se aprobó la ley de extinción de dominios. También la parte de la banca, en el Congreso hay muchísimos banqueros y la gente dice no se iba a aprobar la ley de dominios porque ahí está lleno de banqueros y no van a afectar sus intereses. Pues se pudieron poner de acuerdo y se aprobó la ley de extinción de dominio. Es decir, por más intereses que haya, si hay voluntad política, se pueden lograr las cosas. Entonces yo lo que quisiera ver para esta legislatura que va a comenzar el 16 de agosto, ¿cuál va a ser el pretexto para no actualizar el Código Penal, el Código de Procedimiento Civil, la Ley de Compras y Contrataciones y otras normativas que están pendientes por aprobar en el Congreso y que simplemente la han dejado ahí en un va y ven, va y ven? Fernando. Distrito Informativo.